Bienvenidos a la sombra del miedo, el terror y la intriga rodean el lugar al que nos referiremos hoy. Los susurros del pasado aún resuenan y las sombras acechan a aquellos que se atreven a cruzar su umbral. Prepárense para un viaje escalofriante que desafía la frontera entre la vida y la muerte. Ocurrió en un lugar del que quizás hayan oído hablar, la Casa de las 7 Chimeneas. Aún hoy, cuando cierro los ojos, no puedo entender del todo lo que pasó, pero sé una cosa con certeza: nunca debí haber cruzado su umbral. Todo empezó como una simple aventura, una noche de emoción entre amigos. La casa, con su leyenda de un amor trágico y muertes inexplicables, siempre nos había fascinado. Había algo en su historia que nos llamaba, como una melodía lejana y triste. Se contaba que los espíritus de Isabella y Fernando, dos amantes cuyo amor fue truncado por el destino, seguían vagando por sus pasillos, buscando una paz que nunca encontraron. La idea de conectar con el pasado, de sentir la energía de un amor tan intenso, me llenaba de una emoción casi irresponsable. Sin embargo, en el aire flotaba una advertencia, una pesadez que mi juventud y mi sed de adrenalina me hicieron ignorar por completo. Llegamos a la casa justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. La estructura se erigía imponente, casi amenazante, con sus 7 chimeneas recortadas contra el cielo crepuscular, como 7 centinelas silenciosos. En el momento en que empujamos la vieja puerta de madera y cruzamos el umbral, un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. No era el frío de la noche, era algo más profundo. El aire dentro era denso, pesado, como si contuviera los suspiros y lamentos de todas las almas que habían sufrido entre aquellas paredes. Mis amigos, aunque visiblemente nerviosos, intentaron romper la tensión con bromas y risas forzadas, pero yo no podía unirme a ellos. Una sensación ominosa se había apoderado de mí y sentía, con una certeza inexplicable, que algo estaba terriblemente mal. A medida que nos adentrábamos en la penumbra de la casa, explorando sus habitaciones polvorientas, comenzamos a escuchar susurros. Al principio, intenté convencerme de que era solo el viento, colándose por las grietas, o el producto de nuestros propios nervios a flor de piel. Pero los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Eran voces tenues, apenas audibles, pero estaban ahí. Pronto, las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear sin razón aparente, creando un juego macabro de luces y sombras que danzaban en las paredes. En cada rincón oscuro, juraría que veía figuras moverse, espectros fugaces que desaparecían en cuanto enfocaba la luz. El miedo comenzó a hacer mella en mis amigos. Sus rostros se habían vuelto pálidos y sus voces temblaban. Querían irse, dar media vuelta y olvidar todo aquello, pero yo no podía. Algo me retenía, una fuerza invisible y magnética que me empujaba a seguir adelante, a sumergirme más y más en el corazón oscuro de la casa. Era como si la propia mansión me estuviera llamando. Siguiendo esa atracción inexplicable, llegamos al salón principal. Era una estancia majestuosa, aunque ahora estaba cubierta por el velo del tiempo y el abandono. En una de las paredes, cubierto de polvo, colgaba un retrato de Isabella y Fernando. Sus miradas pintadas al óleo parecían seguirnos, cargadas de una tristeza y un anhelo que traspasaban el lienzo. Nos quedamos observándolos en silencio, casi hipnotizados. De repente, las luces de las linternas parpadearon con más violencia que nunca, y un frío glacial, antinatural, invadió la habitación, calándonos hasta los huesos. Y fue entonces cuando lo escuché con una claridad aterradora. Un susurro, tan cerca que parecía nacer dentro de mi propia cabeza, pronunció un nombre: Anisabella. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. El miedo se mezcló con una curiosidad, morbosa e incontrolable. Sin pensarlo, sin poder resistir el impulso, me separé de mis amigos. Ellos me llamaron, pero sus voces sonaban lejanas, amortiguadas. Yo solo podía seguir esa llamada interna que me guiaba escaleras arriba. Subí y subí, como en un trance, hasta llegar a la azotea. La luna llena
bañaba el tejado con una luz plateada y fantasmal, y un viento fuerte soplaba, trayendo consigo el aroma a noche y a misterio. Y allí, en la penumbra, recortada contra el cielo nocturno, la vi, una figura vestida de blanco, etérea y translúcida. Era Isabela. Su rostro era de una belleza sobrecogedora, pero sus ojos estaban inundados de un sufrimiento infinito. ¿Por qué has venido?, me preguntó. Su voz no era un sonido, sino un eco que resonaba directamente en mi mente. Este lugar está lleno de dolor. El amor que buscamos nunca podrá ser nuestro. Mi instinto fue acercarme, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero ella retrocedió flotando, como humo. En ese preciso instante, una segunda figura apareció a su lado. Era Fernando. Su rostro reflejaba la misma tristeza, el mismo anhelo desesperado. «Estamos atrapados», dijo él, con esa misma voz mental que lava la sangre. «Atrapados en este ciclo eterno. Nuestra historia nunca tuvo un final, y por eso no podemos descansar. Necesitamos que alguien nos ayude a liberarnos». Mis manos temblaban sin control mientras escuchaba sus palabras. Comprendí que no eran simples fantasmas, no eran ecos del pasado, eran almas perdidas, encadenadas por un amor tan poderoso que había trascendido la barrera de la muerte, pero que ahora se había convertido en su propia prisión. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, bajé corriendo las escaleras y regresé con mis amigos. Estaban a punto de marcharse sin mí, aterrorizados. Les conté, con la voz entrecortada, lo que había visto y escuchado en la azotea. Les hablé de Isabela y Fernando y de su petición de ayuda. En un acto de valentía o de estupidez absoluta, decidimos que no podíamos dejarlos así. Teníamos que intentar liberarlos. En la polvorienta biblioteca de la casa, encontramos un viejo libro, encuadernado en cuero, lleno de símbolos y textos antiguos que apenas lográbamos descifrar. Parecía un libro de rituales. Nos reunimos de nuevo en el salón principal, bajo la mirada triste del retrato, y comenzamos a recitar las palabras que encontramos, con la esperanza de que funcionaran. A medida que nuestras voces temblorosas llenaban el silencio, algo empezó a cambiar. Las 7 chimeneas de la casa, visibles a través de las ventanas, comenzaron a emitir un brillo rojizo y antinatural, como si el fuego de su interior se hubiera reavivado. Un viento cálido y denso, con olor a ceniza y a algo muy antiguo, sopló dentro de la habitación, haciendo volar las páginas del libro. De repente, un grito desgarrador, un lamento que parecía venir de las entrañas de la tierra, resonó por toda la casa, seguido de un silencio abrupto y total. Las figuras de Isabela y Fernando aparecieron de nuevo frente a nosotros, pero esta vez no había belleza ni tristeza en ellos. Sus rostros estaban contorsionados por el dolor y la furia. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», gritaron al unísono, y el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. Las sombras de la habitación comenzaron a alargarse y a retorcerse, adoptando formas monstruosas. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando. Miré a mis amigos, estaban paralizados por el terror, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de moverse o de gritar. El caos se desató. Las luces de nuestras linternas parpadeaban de forma violenta y epiléptica. El suelo empezó a temblar bajo nuestros pies. Y entonces, una risa maníaca, fría y cruel, resonó en las paredes, multiplicándose, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. En ese instante de horror puro, lo comprendí. Habíamos cometido un error terrible. El ritual no era para liberarlos, era para otra cosa. Las almas de Isabella y Fernando no eran las únicas atrapadas en esa casa. Había otras presencias, mucho más antiguas y malignas, atrapadas en un ciclo de odio y desesperación. Y nosotros, con nuestra ignorancia, acabábamos de desatar algo que no podíamos controlar. «Vámonos, ahora», grité, logrando romper el hechizo que nos mantenía inmóviles. Corrimos hacia la puerta principal, pero estaba cerrada, sellada como una tumba. La casa no quería dejarnos ir. En mi desesperación, me giré y vi por última vez
a Isabella y Fernando. Sus rostros ya no eran humanos, eran máscaras de pura rabia. Finalmente, en un acto de pura adrenalina, uno de mis amigos logró romper una de las ventanas del salón. Saltamos al exterior, uno por uno, cayendo aparatosamente en el jardín, descuidado. Justo antes de tocar el suelo, escuché un último eco en mi mente. Una promesa susurrada por las sombras. No hemos terminado con ustedes. Corrimos sin mirar atrás, con el sonido de nuestros propios jadeos y el latido frenético de nuestros corazones en los oídos. Cuando por fin llegamos a la calle, a la seguridad de las farolas, me atreví a mirar hacia atrás, y lo que vi me heló la sangre. La casa de las 7 chimeneas estaba desvaneciéndose, disolviéndose en la noche, como si fuera una ilusión, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad, sabía que lo que vivimos fue real. La casa podía haber desaparecido, pero su dolor y sus secretos seguían ahí, latentes, esperando a los próximos incautos que se atrevieran a buscarla. Ahora, cada vez que la noche es especialmente oscura y paso cerca de aquel solar vacío, siento una presencia que me observa desde las sombras. A veces, en mis peores pesadillas, escucho los susurros de Isabella y Fernando, llamándome, pidiéndome que regrese. He intentado olvidar, seguir con mi vida, pero es imposible. Sé que la casa, o lo que sea que fuera, aún guarda sus secretos. Y tengo el terrible presentimiento de que, tal vez, algún día, no tendré más remedio que volver para enfrentar lo que dejé atrás. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para más relatos en la sombra del miedo.